aquí. Entonces, bueno, muy buenos días a todos los presentes en esta mañana, en la última sesión de esta asignatura, Teoría de la Comunicación 1, donde, bueno, vamos a intentar marcar algunos puntos distintivos de las unidades 3 y 4 y resolver las dudas que ustedes tengan de cara a la segunda prueba que vamos a subir al sistema, a Cibeduc. Apenas termine esta sesión, la vamos a recoger el día jueves por la noche. O sea, tienen varios días para responder. Como les comentaba, bueno, esto es una forma de evaluación reflexiva, que lo que busca medir es su grado de comprensión de los contenidos. Para responder, por supuesto, pueden acudir a todos los materiales, deben acudir a todos los materiales, pero pueden igualmente dialogar entre ustedes, apoyarse mutuamente, pero la idea es que luego de esas conversaciones, contrastación de puntos de vista, las respuestas sí sean personales, que ustedes elaboren la respuesta a partir de los elementos que consideran que son los más relevantes y pertinentes para atender a las preguntas que yo les voy a proveer. Por favor, hagan una lectura reflexiva de las preguntas. Ya una situación que ocurrió en la primera prueba, en algunos casos, que no todo el mundo respondía a todos los componentes de las preguntas. Entonces, claramente, a cada uno de los aspectos, por favor, preocúpense de que haya una respuesta explícita, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno se encarga de asegurar que esta respuesta sea interpretada de un modo que ustedes esperan? Es decir, en atención a tal aspecto de la pregunta, eh, pensamos tal cosa, es decir, se toma el enunciado, el componente del enunciado y se responde explícitamente a ese componente del enunciado, y ustedes tienen que asegurarse que todos los aspectos, por lo tanto, de la pregunta sean abordados explícitamente por ustedes. ¿Ya? Eso les asegura una mayor posibilidad de éxito en la evaluación. ¿Ya? Porque hay una respuesta explícita a cada uno de los componentes, que no se omitan parte de las preguntas. Un punto bien importante. Bueno, el curso, como ustedes ya son plenamente conscientes, lo que ha hecho durante el semestre es contrastar paradigmas, ¿no? Distintas visiones de la comunicación. Partimos en el análisis de la comunicación masiva, el estudio de este modo particular de comunicación que es institucionalizado, mediado tecnológicamente, que asume además un carácter empresarial en las sociedades capitalistas como las nuestras, que constituye por lo tanto un espacio de negocios, y que por lo tanto y por lo mismo provee bienes simbólicos hacia el mercado, ¿no? Que se transan, se pagan de un modo directo o indirecto, a través, por ejemplo, del costo de los productos que son auspiciados en el sistema de los medios de comunicación. La concepción dominante en esa primera perspectiva, en ese paradigma, es fundamentalmente la transmisión de información, una concepción unidireccional, ¿no? Del proceso de comunicación, donde tenemos un sujeto emisor que produce un mensaje a través de estos dispositivos técnico-institucionales y lo pone a disposición de una audiencia extensa, anónima, dispersa, heterogénea. Básicamente, el concepto subyacente a esa mirada y digamos, la idea dominante, ¿no? Que corresponde a la primera conceptualización de este objeto de estudio que a nosotros nos interesa, que es la comunicación, es que esta puede entenderse básicamente como transmisión de información.
Ahora, un aporte sustantivo es destacar que efectivamente para que ocurra la comunicación se requiere transmisión de información. Ese es el punto de vista, es una condición necesaria para la comunicación, pero no suficiente. ¿Ya? O sea, por supuesto, si no hay transmisión de información, pues no hay comunicación. Pero ese es el punto de partida, se requiere que el otro pueda procesar esa información, interpretarla, darle sentido a partir de conocimientos compartidos para poder compartir sentido. ¿Ya? Por lo tanto, en ese primer paradigma, en esa primera entrada, sí se destaca uno de los rasgos, de una de las condiciones fundamentales de los procesos de comunicación, pero no se provee una comprensión de todas las dimensiones, todos los factores que participan en la comunicación humana. Por lo tanto, hay una restricción. De hecho, si ustedes revisan los debates en la comunicología, van a ver claramente, ¿no?, esta denuncia a ese paradigma informacional de cómo oblitera componentes sustantivos de la comunicación humana y se distingue entre transmisión de información y comunicación. Es decir, como son procesos diferenciados que están mutuamente implicados, pero que son distintos, ¿no? Donde la transmisión de información es uno de los componentes, pero no corresponde al proceso en su totalidad. Bueno, en contraposición a ese modelo inicial, a esa concepción inaugural, ¿no?, del campo de estudio de la comunicación, destacamos la emergencia del enfoque interaccional pragmático, ¿no?, que hace aportes sustantivos al campo de estudio de la comunicación, que constituye un propone un desplazamiento en la concepción de este objeto que localiza la mirada en un lugar bien diferente, distinto al que distingue al enfoque de la comunicación de masas, que también conceptualiza y modela la comunicación de un modo distintivo, diferenciado, ¿no? Y por lo tanto implica un cambio importante, relevante en el modo de comprensión de la comunicación. En términos estrictos, es un cambio paradigmático, ¿no? El conjunto de los supuestos que sostienen la mirada a este objeto se modifican y con eso se transforma nuestra comprensión de la comunicación. Arribamos a un nuevo modo de entender la comunicación. ¿Cuáles son esos aportes sustantivos? Primero, un desplazamiento del lugar del objeto, desde los medios a la interacción humana. El planteamiento que la interacción humana es la matriz básica, ¿no?, de la comunicación. Es decir, que para poder comprender la fenomenología de la comunicación debemos detenernos, concentrarnos en la comprensión de la interacción entre personas, de la comunicación cara a cara, porque es la forma básica, fundamental, universal de comunicación, ¿no? Y la comunicación mediada es una forma derivada, por lo tanto, es un error teórico bien importante tomar el modelo de la comunicación de masas y mediada, ¿no?, como una perspectiva de análisis general para comprender la fenomenología de la comunicación, toda vez que se trata de un tipo específico, particular de comunicación, y al revés debemos emplear, por lo tanto, la fenomenología de la comunicación interaccional, de la interacción cara a cara entre personas, como el modelo básico para pensar la comunicación. Entonces, un cambio en el emplazamiento del objeto, el lugar desde el cual se analiza la comunicación, ¿no? Esto implica, por supuesto, un cambio en la comprensión de la misma, ¿eh?, desde el enfoque lineal a un enfoque interaccional
representado circularmente, porque supone un ejercicio, ¿no?, de intercambio, de interacción, donde el resultado del proceso surge de los aportes que cada uno de los miembros realiza, ¿no? El enfoque teórico que sostiene a este paradigma, fíjense, es la teoría del sistema, que enfatiza la interrelacionalidad de todos los elementos para constituir una totalidad emergente, versus las miradas funcionalistas que sostenían a los enfoques de la comunicación de masa, y un desplazamiento también, por lo tanto, en el soporte teórico desde el cual se lee la comunicación. Un aporte sustantivo también del enfoque interaccional pragmático es que destaca, pone de relieve a la comunicación como una instancia constituyente de la vida social, de las relaciones sociales básicas en las cuales nosotros participamos, ¿no? O sea, la comunicación no es solo contenido, sino incluye un nivel de relación. Por lo tanto, se destaca, fíjense, esta multidimensionalidad de la comunicación. La comunicación es entendida como un proceso complejo, compuesto por múltiples formas de comportamiento, a través de los cuales no solo nosotros intercambiamos mensaje y por lo tanto intercambiamos información, sino establecemos relaciones que son constituyentes de los sistemas sociales, que conforman la base de la organización de la vida en común, de la vida de relación, es constituyente de las relaciones, es la matriz de lo social. Y esa conceptualización es también un aporte bien importante, ¿no? Se destaca ese carácter constituyente de lo social, se provee una mirada compleja, multidimensional de la comunicación, ¿no?, que abarca múltiples formas de comportamiento. Se sustituye el modelo lineal por otros modelos que son orquestales, ¿no?, que destacan la coparticipación, la enunciación plural, y igualmente ese carácter multidimensional de la expresividad de los actores en la interacción comunicativa, ¿no? Se complejiza, por lo tanto, el análisis de la comunicación. La comunicación implica, como les decía, contenido y relación, un nivel comunicativo, un nivel metacomunicativo, enunciados lingüísticos y enunciados no verbales, que se relacionan unos con otros calificándose mutuamente. Implica, por lo tanto, distintos modos de codificación de la información, ¿no?, digital y analógica, la complementariedad de estos elementos. Bueno, esto nos brinda una mirada que complejiza nuestra comprensión de la comunicación. Y hay muchos aportes, por lo tanto, de este enfoque interaccional pragmático al campo de estudio de la fenomenología de la comunicación humana. Pero hay también algunas restricciones. Y es que, paradojalmente, la definición de comunicación que proveen los autores que se inscriben en este enfoque interaccional pragmático no es consistente con muchos de sus rasgos, porque plantean que en la interacción humana todo comunica. Esto fundamentalmente porque asocian la comunicación
con el comportamiento, con la capacidad de afectar al otro, por lo tanto, ponerse en contacto con el otro y evidentemente, claro, en una situación de interacción, todo estímulo nos afecta, todo estímulo es capaz de perturbar nuestros órganos sensoriales y constituye para nosotros, ¿no? Información. Pero esto no quiere decir que ello permita comprender el sentido de esas unidades, ¿no? de información que permita compartir sentido. El problema con esta noción de que el todo comunica es que no permite hacer distinciones en el marco de la interacción. Pareciera que todo da lo mismo, ¿no? Porque todos nosotros tenemos la experiencia a lo largo de nuestras vidas, al estar involucrados en procesos interaccionales, de situaciones donde lo que se produce es la incomprensión mutua, donde quedamos muchas veces desconcertados frente al comportamiento del otro, no somos capaces de procesarlo o atribuimos significados que se alejan muchísimo de la intención, propósito y sentido que tiene para el otro ese comportamiento. Eso es bastante evidente, por ejemplo, en la interacción entre sujetos que pertenecen a distintas matrices culturales, en la comunicación intercultural, donde los interactuantes no se comprenden. Ahora, fíjense, siempre el enfrentarse a un otro, a la diferencia, supone cierto grado de distancia cultural. Aun cuando nosotros hayamos sido educados en espacios sociales donde se emplean los mismos sistemas de referencia, la misma lengua, nunca nuestros capitales culturales van a ser totalmente idénticos. En muchos casos se aproximan bastante, pero siempre hay cierto grado de diferencia y posibilidad, por lo tanto, de generar interpretaciones que sean desiguales. Y siempre se abre la posibilidad a los problemas de comprensión, a las dificultades, ¿ya? O a las diferencias en las connotaciones, en los niveles de interpretación que hacen que la relación entre los interactuantes se vea perturbada, ¿no? Y no puedan coordinar acciones. Entonces, plantear que todo comunica en la interacción nos impide realizar distinciones. Poder, por lo tanto, distinguir entre aquellos casos en que efectivamente se logra la coordinación de acciones, un grado de comprensión mutua, ¿no? Que le permite a los interactuantes actuar de un modo conjunto, colaborar, es decir, que abre las posibilidades al trabajo social fructífero de aquellas otras situaciones donde lo que se produce en la interacción es el desconcierto, ¿no? Interpretaciones que son diametralmente opuestas y que impiden la configuración de una relación fructífera. Entonces, no nos provee esa definición de distinciones. Y resulta paradojal, porque si bien este enfoque hace críticas profundas, ¿no?, al enfoque de la comunicación de masa, a la idea de la direccionalidad en la comunicación, pues si es que decimos que todo comunica, entonces el problema, nos enfrentamos al problema de que esa definición integra, comprende la idea de que basta la transmisión de información para que se produzca la comunicación. Si asumimos esa idea, pues entonces no podemos discutir con el paradigma anterior, ¿ya? Porque diríamos, bueno, sí, efectivamente, si todo comunica, pues basta que yo transmita información. Ahí hay una forma de interacción,
Yo estoy estimulando al otro puede escucharme. Por lo tanto, si me recibe, si afecto yo al otro, si logro contactarlo, pues suficiente. Ha habido comunicación ahí. ¿Ah? Pero los autores del enfoque interaccional pragmático discuten esa idea. El problema es que su definición no permite superar esa concepción anterior de la comunicación, sino que la comprende, la integra. Por lo tanto, fíjense, hay un grado de allí de continuidad en la definición de la comunicación, que por lo tanto no es satisfactoria, teóricamente. No es del todo satisfactorio. De modo tal que el enfoque interaccional pragmático hay que reconocerle muchos aportes, ¿no?, en el campo de estudio de la comunicación, pero también algunas limitaciones, ¿no?, como es esta definición de que el todo comunica. Efectivamente, todo puede en la interacción afectar al otro. El punto es si es que esta idea del afectar al otro es satisfactoria para comprender la comunicación. Porque nosotros podemos afectar al otro, pero no lograr nuestro efecto. Digamos, el efecto que nos proponíamos, nuestra intención, nuestro propósito, quedar frustrado, ¿no? Las formas de afectación incluyen un conjunto de variantes en la experiencia, algunos de los cuales se alejan bastante del sentido común de la idea de comunicación. Si vamos al étimo, que viene de comunión, común, unión, lo que se tiene en común, ¿ya?, pues el compartir un estímulo parece no suficiente, porque ese estímulo puede ser valorado, interpretado de modo muy distinto. Bueno, un poco ese es el balance, ¿no?, ese enfoque interaccional pragmático, pero ustedes pueden ver allí dos concepciones, ¿no?, dos paradigmas contrastantes. El paradigma informacional versus el paradigma interaccional. Y allí cambió la concepción de la comunicación. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el aporte que realiza uno y otro? Fíjense, en la historia de la comunicología no se trata de desechar y descartar todo lo que se ha dicho anteriormente, sino lo que hay más bien es un proceso de acumulación de conocimiento que nos permite ir enriqueciendo nuestra mirada de la comunicación, complejizándola progresivamente. De modo tal que, si bien podemos criticar al enfoque informacional, también hay que destacar su aporte. Bueno, no podemos olvidar de la información en la comunicación humana. Si está presente allí, ¿ya?, solo que no basta la transmisión de información. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero sí es uno de los componentes. Por lo tanto, hay que señalar que hay un aporte allí. También en los modelos iniciales, al distinguir los distintos componentes del proceso de comunicación, por supuesto, hay un aporte también relevante. En el enfoque interaccional pragmático, pues también hemos destacado muchos aportes en la comprensión de la fenomenología de la comunicación humana, algunos límites. Y finalmente arribamos en el tercer momento, ¿ya?, donde ya los encontré un poquito desgastados, parece, porque ahí la asistencia disminuyó. El enfoque sociocultural, que les decía, es el que mayor aplicación y acogida tiene en nuestro continente, que ha sido, por lo menos desde mediados de los años 80, el paradigma al cual adhieren los comunicólogos latinoamericanos, ¿ya?, porque destaca el lugar de la cultura, es una invitación a mirar la comunicación desde la cultura y por lo tanto del contexto histórico, social, cognitivo, representacional de los actores. Es decir, desde las identidades de los sujetos sociales,
comprender la importancia que tiene, fíjense, esas marcas contextuales que cada uno de nosotros trae a la comunicación y que participa en la comunicación. En la comprensión de la comunicación humana en el enfoque sociocultural añade, ¿no?, a los rasgos que habían sido previamente destacados por el enfoque interaccional pragmático, la dimensión del sentido. Destaca, fíjense, que lo que especifica los modos de comunicación en nuestra especie, que nosotros interactuamos. Sí, la comunicación es interaccional, como muy bien había señalado el enfoque, ¿no?, interaccional pragmático, pero interactuamos simbólicamente. Empleamos sistemas de significación que regulan, estructuran, modelan nuestra interacción. Y el uso de estos sistemas de significación, que son sistemas de relaciones sociales de significación, que permiten hacer asociaciones entre elementos del plano de la forma y el contenido, es lo que nos permite compartir sentido, significado, conceptos, por lo tanto concepciones, representaciones, modelos de mundo, sistemas teóricos, ¿ya?, sistemas filosóficos, sistemas religiosos, que median nuestra interacción, que participan activamente en la interacción humana, ¿no? Entonces, uno de los rasgos que distingue, que especifica, que diferencia la comunicación humana, es que esta se encuentra mediada simbólicamente, o si ustedes quieren, mediada semióticamente. Estamos usando el concepto de semiosis, el proceso en que algo remite a algo distinto de sí mismo, y por lo tanto el proceso en que algo funciona como signo, el proceso en que algo significa, ¿ya?, la semiosis como sinónimo de lo simbólico, que es precisamente aquello que es capaz de reunir dos caras, una cara expresiva y una cara conceptual, de modo tal que los enunciados que nosotros realizamos se asocian a contenidos conceptuales, a significados, y compartimos entonces proposiciones significativas, en la idea de que lo que distingue, diferencia, especifica al ser humano es que nosotros vivimos en estos universos de sentido que configuran a la cultura. Somos seres culturales. Y esto implica, fíjense, que nuestro repertorio conductual, a diferencia del repertorio conductual de individuos de otras especies, ¿ya?, se define, se modela en el marco del espacio social en el curso de nuestras vidas. Dicho de otro modo, nuestros repertorios conductuales no están preprogramados, sino que nosotros aprendemos a comportarnos de una determinada forma en el espacio social en el cual nacemos. Y entre estos comportamientos que desarrollamos está precisamente el de la capacidad de la comunicación. Esa capacidad sí tiene un carácter epigenético, es decir, todos nosotros nacemos con la capacidad de aprender una lengua y la desarrollamos muy rápidamente, pero requerimos del proceso de estimulación social para que esta capacidad se despliegue, se desarrolle a plenitud. Si no recibimos estimulación, y además estimulación desde los primeros momentos de nuestra vida, estimulación temprana, pues esta capacidad no logra desarrollarse plenamente. Ya hay varias, fíjense, situaciones en las cuales se ha dado que niños recién nacidos han sido abandonados y albergados por comunidades de individuos de otras especies. Y estos niños han adquirido los hábitos de comportamiento y comunicación de esa especie. Se han transformado en niños lobo, por ejemplo.
no solo casos de niños lobos, niños que han sido adoptados por familias de simios, niños incluso nutrias. Increíble. Pero están documentados, fíjense, en la historia de eventos, ¿no? de abandono de niños recién nacidos y esta adopción por otras comunidades de seres vivientes. Luego, rescatados e incorporados a la vida social humana, pues nunca han logrado constituirse en individuos con capacidad de comunicación en una lengua de un modo pleno, porque ese primer improntamiento es decisivo, los marca a los seres vivientes. Entonces, bueno, decimos, lo que distingue a nuestra especie es que somos individuos culturales. Esto es que adquirimos, fíjense, una serie de repertorios conductuales y sistemas de conocimiento en el marco del espacio social en el curso de nuestra vida. Eso se denomina un desarrollo que es ontogenético, que es la historia de la deriva del ser viviente en el curso de su existencia, desde el momento en que es fecundado hasta el momento en que muere. Nuestro sistema de comunicación se instala en ese proceso. Nuestros sistemas de representación del mundo, ¿no? Se modela en ese espacio interaccional. Ahora, un punto bien relevante en esta perspectiva es que, fíjense, en la mediación simbólica o semiótica es que los sistemas de significación son simultáneamente sistemas de modelización de nuestra conciencia y estructuración del mundo. Y es precisamente porque tienen esa capacidad, porque tienen esa función estructurante, es que hacen posible la comunicación y nuestro mutuo entendimiento, ¿ya? Porque nosotros hacemos asociaciones significativas de un modo convergente a partir de nuestro conocimiento de estos sistemas de significación o códigos, ¿no? Son códigos eh, semióticos, códigos que se producen socialmente, son sistemas, fíjense, informacionales producidos socialmente y que tienen una capacidad de generación de nueva información. Son sistemas de información que permiten la producción de información social, y esa información social sustituye en la estructuración de nuestros comportamientos a la información del sistema genético en la especificación de nuestras conductas. Eso en el marco de la deriva evolutiva, es decir, nuestra especie deriva, ¿no?, evolutivamente, de modo tal que nuestro código genético instala esos dispositivos de apertura y de diseño social que añaden flexibilidad a nuestra especie, ¿ya? Porque estos sistemas tienen varias propiedades que son superiores, esto, adquiridos socialmente, que son superiores a los sistemas de comunicación inscritos genéticamente, biológicos, ¿ya? Uno es la capacidad semántica ilimitada, porque somos capaces de crear signos. Somos, fíjense, seres vivientes, creadores de signos, por lo tanto, creadores de información, ¿ya? Porque hemos creado sistemas de significación social. Entonces, capacidad semántica ilimitada. Tienen también una sintaxis lógica compleja que nos permite producir discursos, crear teorías, complejos discursos, ¿no? Que nos permiten modelar el mundo, fíjense. Entonces, bueno, digamos, una dimensión clave en la comprensión de la experiencia humana es la de la mediación simbólica, el lugar que tienen los sistemas
de significación en la especificación de nuestra experiencia como especie. ¿Eh? Porque lo que llamamos mediación semiótica o simbólica es el conjunto de los procesos, ¿no?, en los cuales intervienen los sistemas de significación, pues son decisivos, ¿no?, en nuestro modo de estar en el mundo. Los sistemas de significación participan en las prácticas cognitivas, reflexivas, organizan el pensamiento, son sistemas que permiten representarnos el mundo, es decir, definen el modo específico del conocer en nuestra especie. En tanto lo definen socialmente, este modo de conocer nos permiten comunicarnos, ¿ya? Pero es una comunicación mediada simbólicamente, donde compartimos sentido, significados, por lo tanto situados, ¿ya? Hacen posible el modo de vida social distintivo de nuestra especie, ¿ya? El hecho que vivimos en complejas comunidades donde compartimos normas, valores, significados que nos permiten coordinar acciones, colaborar, que permiten la configuración de estos complejos sistemas sociales súper especializados, donde se divide socialmente el trabajo, donde se generan especialidades, donde cada uno de nosotros hace un aporte particular a la vida social. Bueno, permite la complejidad de la vida social humana, ¿no? Aumenta exponencialmente nuestras capacidades de adaptación, de control, también de acción antrópica sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestro planeta, produciendo afectaciones que son bien relevantes, cuyos efectos tratamos de aminorar una vez que somos conscientes de ello, ¿no? Pero bueno, capacidad de intervención en el mundo, capacidad de desarrollo tecnológico. Bueno, en tanto, fíjense, hace posible la forma de vida social compleja, ¿no?, de los seres humanos, también el conjunto de las prácticas que se dan al interior de ella. Nuestra prácticas instrumentales igualmente se encuentran mediadas por estos sistemas de significación, así como el conjunto de los resultados emergentes de, fíjense, estas prácticas, estas actividades de carácter cognitivo, comunicativo, social y pragmático en la cual nosotros estamos involucrados. Estos productos que asumen un carácter de textos u objetos, de materialidades que nosotros producimos. Es decir, nuestra vida está mediada por estos sistemas de significación y nuestra comunicación se distingue por esa mediación simbólica. En esta perspectiva de mirada a la comunicación, claro, la comunicación es interaccional, pero se encuentra mediada simbólicamente. Por lo tanto, la comunicación siempre implica conocimiento, no opera en el vacío, requiere que nosotros manejemos los mismos sistemas de significación, que manejemos también marcos de representaciones sobre el mundo para comprender plenamente los predicados de las interacciones simbólicas que refieren a estos distintos dominios fenomenológicos, requiere también el conocimiento de las reglas de interacción propias de los distintos espacios sociales, pues requiere bastantes conocimientos. Y en tanto estos conocimientos son compartidos, nosotros nos entendemos. ¿Ya? Estos conocimientos son compartidos siempre en grados, ¿no? Para la comunicación no se requiere, digamos, una identidad absoluta en los capitales culturales, sino cierto grado de convergencia. Eso hace posible intercambiar sentido, ¿ya? Bueno, implica conocimiento, por lo tanto moviliza la cultura, por lo tanto opera también siempre de un modo contextualizado, ¿no? Donde el contexto es lo que acompaña a un texto. La noción de texto es el producto
producto resultante de la producción de un enunciado, es decir, refiere a las unidades de contenido, de significado y propósito y sentido que emergen en los procesos de comunicación. La lectura de esos textos opera siempre en un contexto, conjunto de elementos que están junto al texto y permiten su funcionamiento. Son condiciones necesarias. Yo, para poder leer un texto, para poder entender, fíjense lo que estoy diciendo hoy, no solo debemos compartir una lengua en conjunto, sino también haber compartido esta asignatura, haber seguido los contenidos de esta asignatura, ¿no? Eso se requiere. Si no lo han seguido sistemáticamente, pues van a decir, bueno, y este profe, pero no lo termino de entender. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto? En fin, se requiere eso, ¿eh? Se requiere ciertos conocimientos también preinstalados en el campo de la comunicación. Ciertas nociones de los modelos, de las perspectivas, los paradigmas, las teorías, de ciertas nociones de semiótica, para poder comprender plenamente lo que le estoy diciendo. Entonces, bueno, opera siempre de un modo contextualizado. Esta clase se puede entender en el contexto de un curso de teoría de la comunicación en el marco de una escuela que se dedica a la enseñanza de temas de comunicación. Allí es donde se entiende, en el marco además de una universidad. Así pues entiender los roles que tiene cada uno de nosotros, las posiciones, las obligaciones. Fíjense que, oye, una de las cosas que más me resulta incómoda y difícil de llevar en mi tarea docente, esto de tener que hacer evaluaciones. Que quisiera más que decirle, oye, ya terminamos el curso, chao, que estén muy bien, que tengan, pucha, excelente fiesta, muy buenas vacaciones y chao. Y no tener que hacer una prueba, pero estoy obligado a hacer eso. Fíjense. No es una decisión mía. Mi rol me lo impone, así como le impone a personas que asumen múltiples roles, distintas obligaciones. Porque la vida social está estructurada en este contexto. Nos dice, oiga, señor profesor, usted tiene que evaluar, tiene que verificar que sus estudiantes efectivamente comprendieron los contenidos, logran los objetivos básicos. Tiene que hacerlo. No puede hacerse usted el desentendido en esto, ¿ya? ¿Para qué decir esta cosa de tener que corregir si es que hay algún problema de autoría? Peor, pues eso nos obliga. Estamos obligados a eso, aunque no quisiéramos, ¿ya? Porque es parte del rol. Y uno dice, bueno, si asumo esta responsabilidad, tengo que cumplir con ello, si no estoy abandonando con mi deber, los deberes que me impone esta institucionalidad. Eso en este contexto, ¿ya? En otro contexto cambia la interacción, es distinto. Si nos encontramos, por ejemplo, fuera del aula, en un partido de fútbol o en un asado, a lo mejor, o me escribía un colega el día de ayer para invitarme a participar, a apoyar ahí a una campaña electoral, y me dijo que estaba colaborando con estudiantes. Entonces estaba muy contento porque le habían escrito a unas estudiantes para decir cómo podemos colaborar y etcétera. Claro, es muy distinto, imagínense si nos encontramos en una campaña electoral apoyando un mismo candidato. Así las normas, las reglas de comunicación son distintas. Ahí operamos como correligionarios o gente que coincide en términos de su visión de sociedad, en decir, sus proyectos políticos, y este es otro espacio. Entonces, bueno, este carácter contextualizado, fíjense, es uno de los rasgos que se marca en este enfoque que es sociocultural. Donde nos van a decir, miren, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la cultura en movimiento para hacer posible la vida social. ¿Qué es lo que decimos eso? Que cada vez que nos comunicamos, cuando nos comunicamos exitosamente, estamos activando nuestros conocimientos, nuestros marcos de representación, nuestras competencias de los códigos, nuestros saberes respecto a los espacios sociales, ¿ya? Para interactuar
coordinar acciones, colaborar. Y la vida social está siempre así, pues, reproduciéndose a través de la comunicación. La comunicación es instancia de, nos va a decir este enfoque, fíjense, es el espacio de producción de la vida social, ¿ya? Pero una vida social que se produce a través de la cultura. Entonces está mediando entre cultura y sociedad. Ustedes recuerdan una de esas definiciones que compartimos, Joseph Grifo, decían, oye, miren, la comunicación humana se caracteriza por ser un proceso histórico, interactivo, mediado simbólicamente, a través del cual la vida social se produce, se transforma, se administra, se genera, está constantemente cambiando, ¿no? Fíjense, la comunicación es el medio a través del cual se gesta la vida social, pero también se administra y se transforma, se disputa también en sus principios de orden. Tengo una pregunta, ¿no? Puesto ahí, ¿la prueba es en pareja? No, las pruebas absolutamente individual. Eso lo dije al comienzo, ¿ya? Esto no quiere decir que no haya diálogos entre ustedes para pensar las preguntas, pero las respuestas deben ser elaboradas de un modo absolutamente individual. Recuerden, oye, ya vimos con los trabajos, es muy fácil pasarle un programa para ver el grado de originalidad de su respuesta. Entonces, en las indicaciones de la prueba dice al comienzo, miren, cuando ustedes están citando contenido del PowerPoint, usen comillas. Según dice el profesor en el PowerPoint, tanto, papa. Entonces, si citan el mismo PowerPoint, bueno, es lógico que la respuesta va a ser igual. Si me citan a mí, obvio, es igual. Pero si están hablando, ¿no?, por ustedes, es decir, están haciendo paráfrasis de contenidos. Esto es paráfrasis, es que yo tomo un contenido pero lo expreso con mis propias ideas, pues ese enunciado debe ser original. Si es que yo encuentro que hay paráfrasis, ¿no?, de contenido, es decir, no se atribuye fuentes de información y los contenidos son idénticos, eso es evidencia de que se están copiando unos a otros. Y eso es lo que no debe ocurrir. Porque tenemos que pensar por nosotros mismos, y es parte de lo que ustedes deben aprender y con una competencia que deben desarrollar, aprender a escribir, a usar información, pero elaborándola para ustedes. No es llegar de esto de copiar y pegar. Claro, si copian algo de una fuente, se usan las comillas y se cita textualmente. Pero si no se cita textualmente, se entiende que es un enunciado elaborado por ustedes. Y entonces ese enunciado debe ser original, diferente al de otro estudiante, diferente a lo que dice el profesor o el libro. Eso es una competencia básica, fíjense, aprender a usar el discurso ajeno. Distinguir entre las ideas que otros han puesto en circulación de nuestra interpretación, síntesis y lectura de esas ideas, que tienen que tener una forma entonces distinta si es que yo no las cito de un modo textual. La prueba, por lo tanto, es de elaboración individual, lo que sí es pues de reflexión colectiva, o sea, de partida es información que hemos compartido en el curso, todos ustedes tienen los PowerPoint, tienen las lecturas, tienen las clases grabadas, pueden citar toda esa fuente, ¿ya? Pero si las citan, pucha, que sea la cita sea precisa para saber poder distinguir entre esa idea que ustedes están tomando de aquella idea que ustedes están elaborando, que es una interpretación de ustedes. ¿Sí? Por lo tanto, las pruebas absolutamente individuales, no de pareja. No.
¿Estamos todos claros en eso? Les pido que compartan en un emoticón levantando el dedo si estamos todos claros. Es importante saber que los han entendido perfectamente. ¿Ya? Y esto no es que estén todos de acuerdo, sino que lo sepan, que estén conscientes de eso para que no cometan ese error, porfa. ¿Ya? Porque ponen al profe en las más tristes de las situaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la más triste de las situaciones para un profe? Tener que sancionar a un alumno por una situación inapropiada. Es muy doloroso eso, créanme, yo lo vivo con dolor cuando sucede eso. ¿Mm? Entonces, que no suceda. Bueno, entonces fíjense en esta perspectiva de la comunicación. Se enfatiza la mediación semiótica o simbólica. ¿Por qué? Porque ocurre que los sistemas de significación participan modelando nuestra forma de comunicación. En ese modo particular, fíjense, de ocurrir la comunicación humana, sucede que los significados no se transmiten. Si bien lo que se transmite es la información, en este rato ustedes están recibiendo información, ¿ya? Los significados de lo que yo, de las proposiciones que yo anuncio, esos no se transmiten. Ustedes son los que se encargan de interpretarlos y por lo tanto ustedes ponen sus significados para leer los enunciados que yo realizo. Por lo tanto, esto es una actividad coparticipativa, ¿no? El destinatario participa activamente, es un coproductor de la comunicación, porque el destinatario hace asociaciones interpretativas, es decir, identifica un elemento significante, un elemento del plano de la expresión y lo asocia a un significado a partir de un código que el destinatario maneja. Entonces es una actividad convergente, ¿ya? Que requiere de esos conocimientos compartidos para hacer posible la comunicación. Eso mismo hace, fíjense, que en esta perspectiva, por supuesto, el rol del destinatario, el lugar de la recepción es muy, muy relevante. Es tan importante como la del sujeto emisor. Para que haya comunicación se requiere primero sujetos interactuantes que sean mutuamente competentes en un mismo código. Es decir, demanda la competencia del destinatario, no solo la competencia, exige también el compromiso del otro en la comunicación, desde el momento en que, o desde el punto de partida en que este presta atención al mensaje que le brinda, ¿no? Un emisor que se constituye en fuente de información para él. Pero debe atenderlo, de hacer ese esfuerzo, ¿no? Por tratar de comprender lo que está diciendo, prestarle atención, ¿no? Ponerse en el lugar del sujeto de la enunciación para mover interpretantes que correspondan a ese contexto de enunciación, en tanto hay un esfuerzo de tratar de leer al sujeto de enunciación, de decirnos, bueno, ¿qué nos está tratando de decir? ¿Ya? ¿Desde dónde y por qué? Para poder leer de un modo adecuado lo que nos está planteando. Pero eso es una actividad, fíjense, que supone entonces una atención selectiva, un compromiso, competencia, una actividad de colaboración en la comunicación, donde la comunicación realmente para que ocurra es un encuentro, el encuentro entre interactuantes. ¿No? Por eso uno participa de la comunicación, aunque sea en silencio. Pero ese silencio, donde está la actividad interpretante, es igualmente relevante, ¿no? Que
la actividad de la enunciación. Porque para que la comunicación ocurra de un modo feliz, es decir, cumpla con su propósito, se requiere esos conocimientos compartidos, esa atención mutua, ese interés convergente, ese esfuerzo por tratar de entender al otro. Y eso supone participación. Atención a esa participación. Porque lo que hace el sujeto, el destinatario, el receptor, es que emplea sus conocimientos, sus marcos de referencia, sus capitales culturales. Por lo tanto, mueve los elementos de su contexto para leer el mensaje. ¿Ya? Hay unos conocimientos, marcos de referencia, capitales culturales, valores que son del sujeto de la enunciación, y otro el del destinatario. Cada uno en la interacción mueve esos elementos. ¿Ya? Por lo tanto, es multicontextualizada, pero se requiere que parte de estos contextos sean superpuestos, sean convergentes, que haya una intersección entre esos elementos contextuales para hacer posible el mutuo entendimiento. Y entonces, eureka, ocurre la comunicación. Y prueba de eso, por ejemplo, es que yo les pedí que levantaran, pusieran el pulgar así diciendo, sí, profe, entendimos lo que estábamos diciendo, y la mayor parte de ustedes lo hizo. ¿Ah? Esto es complejo, pero funciona, pero opera así. ¿Ah? Y para comprender la comunicación, bueno, debemos saber qué es lo que subyace a ello, cuáles son las condiciones que la hacen posible. Porque en tanto somos conscientes de esas condiciones, tenemos también, fíjense, muchas más posibilidades de poder diseñar procesos de comunicación eficientes, de poder identificar dónde están nuestras fallas, nuestros problemas. Cuando tenemos problemas, son comunes, o sea, la comunicación no opera de un modo perfecto. Ni siquiera para los teóricos de la comunicación, al revés, suele suceder en los teóricos de la comunicación, que son personas que se han interesado mucho por la comunicación, porque tienen dificultades para comunicarse, porque han vivido las dificultades que implica la comunicación, las han sufrido y entonces han decidido decir, hoy, ¿cómo hago yo para mejorar esto? ¿Cómo lo supero? ¿Qué hago para esto? Y es una cuestión, por supuesto, procesual. No es, siempre van emergiendo nuevos problemas, limitaciones, restricciones. Uno a veces es consciente de sus problemas comunicativos, pero no necesariamente los supera en la práctica, pero es el primer paso, es la conciencia, saber, oye, ¿dónde estuvo el problema? Si soy consciente, tengo una posibilidad para poder superar el problema. Si no soy consciente, pues no tengo ninguna posibilidad de superar. Bueno, creo que esos son, es una síntesis, ¿no?, de los contenidos que hemos observado. Ustedes pueden ver esta última mirada difiere de un modo significativo, ¿no?, del enfoque interaccional pragmático, porque agrega la dimensión del significado y las complejidades de la comprensión de la semiosis. Coincide en algunos puntos, en varios puntos coincide, ¿ya? Pero difiere en la concepción de la comunicación. En el enfoque sociocultural no vale el predicado de que el todo comunica, ¿no? Porque es claro que cuando hablamos distintos lenguajes, pues no podemos comprender al otro. Y estos distintos lenguajes no solo son lenguas naturales o idiomas, ¿no?, sino también lenguajes corporales, sistemas de significación no verbales. Pues también a veces tenemos dificultades para comprender la gestualidad, el uso, las actitudes interpersonales, el modo de uso del espacio, del tacto, de la cercanía, del vestuario, en fin, del otro, y lo malinterpretamos, nos equivocamos. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, dudas.
Ay, disculpen, voy a bajarle el... Ahí sí, el sonido al teléfono, está entrando una llamada, mis disculpas. Oye, estimado, es bien importante, ya no fue en este curso, acuso mi responsabilidad de haber sido más activo y exigente al demandarle respuestas y exigirles preguntas. Varias veces les lancé preguntas y muchas veces simplemente no las respondieron. Debía haber sido más insistente. Imponerles el sacar la voz, porque en el ejercicio del periodismo eso es nuestra actividad diaria. Fíjense, las preguntas modelan el flujo de la información. Ustedes van a ser profesionales de la información. El modo de obtener información, poder hacer distinciones, levantar los datos que se requieren para el trabajo de la producción de reportajes, de noticias, es la pregunta precisa, que devela los puntos que quedaron oscuros, los puntos que quedaron no bien explicados, los puntos en los cuales uno tiene dudas, y dice, bueno, estaré interpretando bien lo que quiere decir. Y aquel que entiende más debe siempre trabajar solidariamente, haciendo las preguntas que él sabe pueden estar en las claves de las incomprensiones de sus compañeros, puntos que son difíciles de entender. Es bien importante la pregunta. Deben acostumbrarse a sembrar sus clases de preguntas, todas las clases. ¿Ya? Es el modo de ir entrenándose en la práctica del periodismo. En la práctica, fíjense, la producción de información. Esto es hacer que emerjan los datos que son los más relevantes. ¿Eh? De que se precisen, de que se confirmen los datos. Si tenemos dudas, oye, dijo esto el profesor, dijo esto otro. También preguntar fundamentos, ¿por qué, profesor? ¿Por qué está diciendo? O implicancias, ¿cuáles son las consecuencias? Miren, una de las cosas más relevantes en la vida académica es la conciencia de lo que se está diciendo. Cuando uno dice, miren, oye, la comunicación es transmisión de información, yo la defino así. Bueno, ser plenamente consciente de qué es lo que esto implica, lo que presupone. Cuando yo digo, oye, todo comunica, la conciencia plena de lo que esto supone. Cuando yo digo, miren, la comunicación es un proceso de interacción simbólica donde los interactuantes se comprenden mutuamente, donde hay inteligibilidad mutua, bueno, comprender a plenitud todo lo que esto implica. ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible el funcionamiento de este enunciado? Eso, estimado. Ténganlo presente para sus desempeños en lo que queda de su vida académica. Así es que vuelvo a plantearle, si alguien tiene una duda, una interrogante, por favor, que lo plantee. Ya tenemos la oportunidad abierta aquí para responderle. Y si no es fuera el caso, pues nos despedimos, yo subiré la prueba, deseándoles que tengan mucho éxito en ella, que por favor sean responsables en cumplir con los términos de referencia, que lean conscientemente las preguntas, que no copien respuestas de sus compañeros, sino que hagan elaboraciones personales, pero que igualmente sean solidarios en tratar de resolver las dudas de sus compañeros y se ayuden mutuamente. También, fíjense, eso es parte de la vida social. Vivimos en relación, de modo tal que nos debemos asistencia mutua, pero se requiere responsabilidad en el desarrollo de un trabajo autónomo, también por lo menos desde el punto de vista de la expresión de las ideas. Eso es fundamental para los periodistas. Así que eso. Sí, la pregunta, sí, la prueba es de las unidades
3 y 4, sí. Yo hice el recorrido aquí, pero si ustedes se fijan, me concentré en las unidades 3 y 4, enfoque interaccional pragmático, ¿no? Y enfoque sociocultural, porque las primeras 2 unidades, las correspondientes al campo de estudio de la comunicación, los conceptos de paradigma, teoría y el enfoque de la comunicación de masa, fueron controladas en la primera prueba. Les recuerdo además ya que el día 20 vamos a tener la prueba recuperativa y sustitutiva para todos aquellos que no rindieron un control, para todos aquellos que eventualmente quieran mejorar una nota, que quieran recuperarla, pues tienen esa oportunidad, es un derecho que tienen, que pueden usarlo. ¿Ya? Ahí en la prueba recuperativa o sustitutiva entra toda la materia de la asignatura, pero que está toda disponible, ¿no? Ahí en Cibeduc, en el espacio virtual. Profesor, si en ¿Sí? la prueba recuperativa o sustitutiva yo quiero subir la nota y me va peor, no me baja más el promedio, ¿cierto? No, no trabajamos sobre la base de la crueldad, Scarlett. ¿Ah? La idea, tal por lo menos como este profesor entiende la docencia, los procesos, fíjense, de educación son espacios para darle oportunidades a la gente. De eso se trata, de darle oportunidades. Entonces, claro, si te va peor, no te voy a poner la peor nota. Pero Ya, esperamos profe, gracias. esperamos que sí, que no ocurra un evento como ese, porque también, pucha, tienes que ponerte en el caso del profesor que tiene que hacer el esfuerzo por corregir también. O sea, que efectivamente vayan quienes tengan la necesidad de hacerlo, o quienes efectivamente les ha ido muy mal y quieren superar y que creen que pueden hacerlo, ¿no? Porque ¿para qué trabajar en vano? Pues, frustrarse usted y frustrar también al profe. Entonces, eso. A conciencia, o sea, ¿quién va a dar? Si tienes la nota de aprobación y vas a dar la prueba sustitutiva para tratar de mejorar tu calificación, pues la expectativa es que lo hagas a conciencia y efectivamente prepares esa prueba. Y entonces, bienvenido. Y si no, tienes el derecho igual de hacerlo, ¿eh? En todo caso. Así es que, y el profesor de corregirla. Bueno, quedamos entonces hasta aquí, deseándole a todos que les vaya muy bien, no solo en la prueba, sino que en el curso de sus vidas y de su desarrollo como estudiantes dentro de nuestra carrera. Nos despedimos entonces. Bueno, chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chau, chau.